nuevos episodios de The Loud House. Muy pronto en Nickelodeon. Ya estamos de vuelta con más diversión en Nickelodeon. Vamos todos, ya está todo listo para la mejor parte del campamento, la fogata, culón culito el que llegue al último. A chingapos que le dieron a la abuela, bueno ahí voy, llevo mi guitarra, la verdad ni la sé tocar pero no importa. Alejandro, deja de andarte comiendo los bombones, son para la fogata. Está caliente. Chihuahua, se me quemó mi bombón. A ver, escúchenme, hoy es Halloween, gente, y no sé por qué decidimos hacer una fogata en pleno Halloween. Es que hoy es feriado, y es el único día que nos dan chance en la chamba. Sí es cierto, pero bueno, ¿están listos para contar sus historias y vivencias de terror? Simón. Ándale, Vamos a pues. terminar Esto sobre de lo que es el cemento. susto. Bueno, ¿quién tiene ganas de comenzar? Voy primero, sirve que así me da menos miedo, a esta la titulo. Porque las cosas paranormales mayormente las viven los niños. Guatemala en el año 2000, en ese tiempo mi hermano tenía 4 o 5 años. Mi papá trabajaba en una carpintería y era tecladista en un grupo de música, y mi mamá tenía una tienda. Los negocios estaban en la misma casa, por lo que trabajaban todo el tiempo. Todos los días mis papás dejaban a mi hermano jugando en el patio mientras ellos atendían sus negocios. Un día como cualquiera, el asustado le dijo a mi papá que una silueta como de un niño estaba en el árbol del patio, y que lo miraba fijamente. Mi mamá solo le dijo que dejara de inventar cosas o de verdad aparecería. Se comenzaron a volver más frecuentes las apariciones hacia mi hermano, esa sombra, ese niño, ese espectro tenía una fijación hacia mi hermano. Contaba mi papá que cada día que mi hermano decía haber visto aquella sombra, se sentía extraña la casa, que ese espectro ya no solo estaba en el patio, sino que también había entrado a la casa y siempre seguía a mi hermano. Dice mi mamá que mi hermano aseguraba verlo en la mesa de su dormitorio, y díganme ustedes cómo niegas algo que tu hijo asegura ver. Mis papás comenzaron a llevarlo con la vecina ya que tenía su casa cerca de la nuestra, esto con el fin de que ya no pasara malos momentos en la nuestra. Pero era el mismo resultado, mi hermano solo hablaba de la sombra que lo siguió desde su casa. Poco a poco las cosas empezaron a ponerse más paranormales. Mi mamá cuenta que se empezaron a escuchar pasos sobre la lámina de la casa, tocaban la puerta, se escuchaban susurros detrás de las paredes, mi mamá gritó, y cuando mi papá salió a ver qué era, no había nada. Mi hermano cada vez se ponía más débil, ya no jugaba y ya no hablaba con mis papás. Una noche, mi papá soñó con una mujer que le dijo que al que querían era a mi hermano. Ese día fue a la iglesia y fue a pedir ayuda, llegó con un grupo de oración a la casa y empezaron a orar. Al transcurso de la oración, mi papá y los de la oración escucharon como unos pasos encima de la casa se hacían más fuertes, y al final de la oración solo se escuchó a alguien reírse y se fue rápido sobre la casa. Al día siguiente mi vecino llegó y nos decía que lo aseguraba de haber visto una gran silueta como de un hombre encorvado que se fue saltando de techo en techo. Ahora mi hermano tiene 25 años y aún nos cuenta que después de ese día, ya nunca volvió a ver esto que lo atormentaba tanto. Y así fue como mi carnal, en vez de pescar un resfriado, pescó un fantasma. Otra vez se me quemó mi bombón. Pero espérense, yo les voy a contar una muy inquietante. Cosas que un ser humano no puede entender, y que vistas desde un punto de vista crítico no tienen sentido. No voy a inventar nada, y no tendría por qué hacerlo. Todo lo que les contaré es solamente lo que yo vi y lo que consiguió entender mi cabeza. Yo vivía en una casa muy antigua con mis suegros. Cuenta la gente de por ahí, que esa casa era del año 1900, una casa vieja como ustedes las conocen, bastante amplia. Su patio lo tenía cercado por una malla ciclónica, y esta malla tenía una puerta que salía a una zona que hasta la fecha se ha mantenido siempre repleta de árboles, mezquites, pirules, y llena de maleza. Era de noche, alrededor de las 11. Recuerdo que ese día había salido al patio ya que los perros que teníamos estaban súper alteradísimos. A la distancia conseguí ver unas pequeñas lucecitas rojas. Me imaginé que eran personas que estaban fumando algo, pues porque era bien sabido que ahí se brincaba la gente para fumar plantitas felices, o cualquier otro tipo de cosa. Entonces lo que hice fue abrir la puerta del servicio de la malla ciclónica, y dejé salir a una perra que teníamos en ese entonces que le llamábamos Fiona.
Ella era un pitbull blue terrier de color café, pues la solté para que ahuyentara aquello que había visto. Para esto debo decir que estaba súper oscurísimo, era de aquellas noches donde no se conseguía ver nada, y solo te ilumina la luz de la luna. Esperé escuchar algún grito de alguna persona, pero todo lo contrario, se empezó a escuchar como si la perra se estuviera peleando con algo. Me llamó mucho la atención ya que se escuchaba como se peleaba, pero a la vez lloraba como si la estuvieran lastimando. Entonces yo prendí la linterna de mi celular y comencé a caminar detrás de ella para cerciorarme de que no le fuera a pasar nada. Solo veía como se estaba peleando con algo parecido a colores blancos y negros. A lo primero que pensé es que era un zorrillo, un tejón o hasta otro perro o algún tipo de animal. Me acerqué hasta donde la perra, ella salió corriendo, y me dejó viendo aquello que no podía entender mi cabeza. No eran personas, no eran animales, lo que estaba viendo me dejó paralizado, de verdad no podía procesar lo que estaba viendo, tal cual como lo vi. Volví a gritar el nombre de la perra, y volvió a correr desde la casa, y se volvió a abalanzar por segunda vez sobre esas cosas. Me quedé completamente en blanco, no alcanzaba a entender lo que acababa de ver. Comencé a caminar hacia atrás en reversa, sin dar la espalda a todo esto que estaba pasando. Junto con la perra comenzamos a irnos a la casa, llegamos y nos metimos. Dentro de la casa me dijo mi suegra, que cuando entré estaba palidísimo como si se me hubiera bajado la sangre del cuerpo. Platiqué todo lo que había visto y no me creyeron. Como ven, si está bien loca no. Puro fundillo, duendes y sombras que se te aparecen. Ahí les va una que sí da miedo, a esta la llamo. Me llamo Sheila y soy enfermera. En el tiempo de pandemia fui hacia una casa muy alejada de la ciudad. Era una entrada sin casas a su alrededor, pero el pasaje era lo suficientemente grande y oscuro. Mientras entraba acompañada de la luz de mi linterna, vi en las paredes dibujos de un rostro y letras desordenadas poco entendibles. Decían algo como amo, sacrificio, todos mienten. Fui hacia la casa para atender a mi paciente. Me quedé hasta las 4 de la mañana en ese lugar, ya que tenía que seguir atendiendo a más pacientes. Al momento de irme, a lo lejos veía una sombra. Poco a poco me iba acercando. Al principio pensé que era una bolsa de basura, así que seguí caminando, pero luego empezó a acercarse. Ya estando a pocos metros de mí, puse la linterna cerca de su rostro y no podía verlo. Pensé que tendría cubrebocas, pero al caminar solo se escuchaban mis pasos, no el de esa persona. Llegué a estar al lado suyo y yo no quería ver. Seguí caminando cuando la curiosidad me ganó. Di la vuelta y no había absolutamente nada. Llegué hasta la entrada y ya no estaba ese dibujo del rostro. Pero bueno, a la gente que nos está viendo, les agradeceríamos mucho que dieran me gusta y que compartieran este video. Gracias a todos por hacer posible este video. Y recuerden que en algún rincón escondido de su casa está escondido un fantasma para comérselos. Espérense, apenas les iba a tocar una bonita canción. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nickelodeon. Revive la emoción de Let's Race.